Me da gusto ver, hermano, a una iglesia reunida, a una iglesia con hambre de la palabra del Señor, a una iglesia que viene en esa búsqueda de su palabra, de su presencia. Yo le quiero hacer una pregunta antes de comenzar, o bueno, es parte de la introducción. ¿Vale la pena venir a la iglesia? ¿Vale la pena seguir a Cristo? ¿Sí? ¿Un rotundo amén? ¿Vale la pena creer en Él? ¿Vale la pena estar aquí todos los martes, todos los jueves, todos los domingos? ¿Vale la pena adorarle? Amén. Gloria a Dios. Entonces, localice Lucas capítulo 23. Amén. Vale la pena, hermanos. Claro que vale la pena, ¿verdad? ¿Es fácil? ¿Es fácil? No. ¿Se pone bonita la cosa? A veces sí, a veces no. De acuerdo a nuestro gusto, pues la cosa se pone difícil, ¿verdad? Pero de acuerdo a los propósitos de Dios, las cosas están bien. Amén. Así que tiene que ver, ¿verdad? Todo tiene que ver, todo depende del cristal con que se mira. Amén. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Estar bien todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo mismo, exactamente lo mismo, pero nuestra idea de éxito, nuestra idea de bienestar y su idea de éxito y de bienestar son totalmente diferentes. Entre más rápido nos alineemos a su voluntad, a su propósito, las cosas van a fluir de mejor manera. Amén. Así que vaya conmigo, por favor, Lucas capítulo 23, versículo 38. Amén. Lucas 23, 38. ¿Ya lo tiene? Bueno, si no, acá está en la pantalla. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Qué decía? Este es el Rey de los judíos. Cierre sus ojos. Amado Dios, te damos muchas gracias porque nos permites, mi Dios, poder cantar, poder alabar, poder bendecir tu nombre, poder reunirnos, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Y queremos que sea tu Espíritu Santo en este tiempo, ayudándonos, ministrando nuestra vida, nuestra necesidad. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender el propósito de tu palabra y podamos llevarlo a cabo, Señor. Pongo mi vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, está hablando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y este método de tortura que fue utilizado para asesinar a nuestro Señor Jesucristo fue una cruz, ¿verdad? Y dice que encima, arriba de la cruz, dice que había también sobre él, hablando de quién, de nuestro Señor Jesucristo, un título escrito ¿con qué? Con letras griegas, latinas y hebreas. ¿Y qué decía el título? Este es el Rey de los judíos. ¿A quién se le ocurrió poner este título? Y luego el silencio, ¿a poco no? ¿A quién? A Poncio Pilato, ¿verdad? ¿Y por qué se le ocurrió poner eso? ¿Con qué intención lo hizo? ¿Qué es lo que él estaba haciendo? ¿Estaba reconociendo a Jesús como Rey de los judíos? No. Era una burla. Recuerde usted que en ese momento el imperio romano era lo máximo. Era el mero mero, ¿verdad? Eran los que gobernaban. Ellos sucumbieron a los griegos. Los griegos eran aquellos tipos, han leído esas historias, esos semidioses, Hércules, Aquiles, todos ellos. Sí los ha leído, ¿no? Sí los ha visto en la tele, aunque sea, ¿verdad?
he oído. Entonces, los romanos sucumbieron a Grecia, y ellos tomaron el poder, tomaron el mando. Esto es historia, esto lo puede checar en la historia. Y comienza el gobierno, pero como los griegos eran los intelectuales, pues los pusieron de maestros de ellos. Ellos aportaban la cultura, y los griegos aportaban la cultura, y los romanos aportaban el poder, la ley. Entonces, cuando llega alguien y dice que se presenta como el rey de los judíos, lo que estaba haciendo Pilato era un anuncio, una amenaza de que todo aquel que se declarara a sí mismo rey, ¿qué le iba a pasar? Le esperaba la muerte. Ahora, eso es lo que pensaba ¿quién? Poncio Pilato. Pero me regreso a la pregunta original: ¿a quién se le ocurrió poner ese título en su cabeza? Si dijimos hace rato que fue Poncio Pilato, pero entonces estamos hablando de que Poncio Pilato lo que quería era lanzar una amenaza a todo aquel que se autodeclarara rey. Entonces, ¿a quién se le ocurrió poner ese título en su cabeza? ¿A los sacerdotes? No, porque ellos fueron y se quejaron con Poncio Pilato y le dijeron: no pongas, él es el rey de los judíos. Pon, él dijo que es el rey de los judíos. Era otra manera de mofarse. Mira, el que decía que era rey de los judíos, mira cómo terminó. Entonces, ¿a quién se le ocurrió poner ese título? A los soldados. Pues tampoco, hermano. ¿A quién? A los fariseos. Tampoco, hermano. No, hermana. Todo lo que sucede en esta vida, fíjese cómo le estamos rascando a la historia, ¿no? Que Pilato, que los sacerdotes, que los escribas, que los soldados, que los fariseos. Y cuando algo sucede en nuestras vidas, buscamos por todos lados una solución. Nunca volteamos a ver a dónde. Como última opción, ¿a dónde volteamos? Y esto mismo sucede en esta historia. ¿Por qué? ¿Qué significa este letrero? ¿Por qué poner un letrero en la cruz? Todo esto, hermano, todo esto tiene que ver con los designios, todo esto tiene que ver, hermano, con la voluntad del Padre. Amén. O sea, Poncio Pilato lo pudo haber hecho con la intención de mofarse. Pero Dios, hermano, es el encargado de que todas las cosas que nos ayuden para bien. Este letrero, hermano, ¿alguien me podría decir qué simboliza ese letrero? ¿Qué simboliza ese letrero? Ese letrero, hermano, es un anuncio para nosotros, para este tiempo, para que cada uno de nosotros es un recordatorio de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Amén. Entonces, fíjese, Poncio Pilato, hermano, la palabra del Señor, hermano, se va a predicar sí o sí. Y Dios va a utilizar a quien sea y lo que sea para que su mensaje llegue a donde tiene que llegar. Prueba de ello, hizo hablar a una burra para reprender a un profeta. ¿Verdad? ¿Mandé? Hizo hablar a un asna para que fuera lanzado el mensaje, ¿verdad? Entonces, aquí lo que querían hacer era avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, ¿cuántos creen en verdad que Dios, que todas las cosas nos ayudan a bien? Amén. Entonces, fíjese, este letrero que parecía una amenaza, que parecía una burla, fue un instrumento para que una persona se salvara.
¿Recuerda usted que estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz y había a los lados, ¿quiénes estaban? ¿Quiénes? Los dos ladrones, ¿verdad? Los malhechores. La Biblia dice que los malhechores, la religión popular dice que eran ¿quiénes? Dimas y Gestas, ¿verdad? ¿De dónde lo sacaron? No sé, pero ¿verdad? Y resulta que uno de ellos alcanzó salvación. ¿Se acuerda? Uno de ellos se burlaba. ¿Qué le decía? Bájate de la cruz y de paso, bájanos a nosotros también. Y el otro dice que mirando lo que hizo él le dijo, oye, ni estando en esta condición te apiadas. O sea, nosotros pues lo merecemos porque somos ladrones. Pero él. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuáles fueron las palabras textuales del ladrón? ¿Alguien se acuerda? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué no le dijo sálvame? El otro decía sálvanos, el otro dijo bájanos de aquí. ¿Él por qué se refirió? ¿Por qué dijo esas palabras? Acuérdate de mí cuando entres en tu reino o cuando vengas en tu reino. ¿Y por qué lo estaba reconociendo como rey? Porque arriba había un letrero que decía que este es el rey de los judíos. El ladrón volteó a ver el letrero, dijo, este es el rey de los judíos, creyó, punto. Y en cuanto este ladrón murió, fue salvo. Pareciera algo tan sencillo, pareciera algo tan simple, que hemos tardado muchos años tú y yo en creer. Vemos a Dios, vemos a Jesús de muchas maneras. Unos lo ven como su Salvador, otros lo ven como su sanador, otros lo ven como su sustentador, su refugio. En este caso él lo vio como un rey, ¿verdad? Entonces, este letrero nos enseña que Dios lo que quiere que hagamos es que prediquemos el evangelio. Y lo puede hacer con una burra, lo puede hacer con un rey pagano, si la iglesia no está dispuesta a hacerlo. Lo ideal es que lo haga ¿quién? Su iglesia. Esto es un recordatorio, Marcos 16:15. ¿Qué dice? Id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y ese anuncio nos recuerda lo que tenemos que hacer. Ese anuncio es un recordatorio de lo que tendríamos que estar haciendo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Predicando el evangelio, que la gente entienda que Él es el rey de los judíos, que Él es el salvador, que Él es el ayudador, que Él es el consolador, que Él es todo para nosotros. Y Dios se encargó, Dios lo permitió, o sea, lo escribió Pilato, pero venía impulsado para nosotros, venía impulsado de la mano de Dios para este tiempo, para nosotros, para que nos acordemos. Amén. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra gran comisión? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Y Él nos enseñó cómo tan solo con un letrero, inmediatamente ese letrero dio frutos.
el ladrón lo leyó, dijo, este es el rey de los judíos, y lo creyó. Amén. ¿Cómo predicamos a Cristo tú y yo? ¿Cómo lo presentamos? Tiene mucho que ver en cómo se presentó a nosotros. No necesitas estudios teológicos, no necesitas el gran entrenamiento, no necesitas grandes cosas para ir y compartir con otro lo que Cristo ha hecho contigo. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Bueno, a mí me sanó de una enfermedad. ¿Cómo lo voy a presentar? Como mi sanador. Y voy a hablar desde mi experiencia. Tenemos que entender, dice la Biblia que muchos pasamos un montón de situaciones. Los padecimientos se van cumpliendo, o los diversos padecimientos se van cumpliendo en cada uno. ¿Para qué? Para que cada uno podamos compartir lo que hemos aprendido de Él. Hace un par de años yo no sabía consolarte acerca de una pérdida cercana, de la muerte de un familiar muy cercano. Yo no lo sabía. Yo te podía decir échale ganas. Yo te podía decir pronta resignación. Yo te podía decir ya pasará o cosas. Pero cuando viví la pérdida, mi experiencia cambió. ¿Está de acuerdo? Yo no puedo decirle a un inválido, yo te entiendo, yo sé cómo te sientes. ¿Se lo puedo decir? No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque gracias a Dios camino. Pero un cristiano, una persona que ha estado en Cristo y de repente por X situación pierde una pierna, él sí puede hablar desde la experiencia y decir, mira, yo sé lo que tú estás sintiendo. Cada uno de nosotros va poniendo va viviendo una experiencia que nos capacita en el área que tenemos que servir. Es lo que el Señor hace, nos va capacitando, nos va poniendo en cada lugar a través de experiencias. No tenemos experiencias con Dios, difícilmente vamos a poder compartir. Este hombre dijo, Él es el rey, pues acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y si se hubiera quedado vivo, yo creo que ¿a quién hubiera estado predicando? Al rey de los judíos. Este es el rey de los judíos. Vengan y conozcan al rey de los judíos. Vengan el rey de los judíos y el rey de los judíos. Porque fue la manera en la que Cristo, en este caso, se presentó a él. Entonces, ¿pasamos situaciones difíciles? Sí. ¿Vivimos situaciones difíciles? Sí. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cada uno de nosotros podamos tener la experiencia de compartir a otros. Imagínense que todo le pasara al hermano Andrés. Para que él le predicara a todo, para que él le hablara de la experiencia de... ¿Se imagina cómo viviría el hermano Andrés? No, al hermano Andrés le va a pasar algo. Una cosa. A la hermana Perla, otra. A Debir, otra. Debir, yo paso ya. A la hermana Rebe, otra. Porque somos un cuerpo y cada uno se va a identificar y se va a experimentar para platicar, para compartir a Cristo desde la experiencia de uno. Amén. Claro. Entonces, este letrero, hermano, es un recordatorio de lo que tendríamos que estar haciendo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No ir por todo el mundo y estarse quejando de lo que nos está pasando. Porque pareciera, hermano, en este tiempo hay pareciera que hay mucha queja al respecto de lo que estamos viviendo. Esto se veía venir. Y lamento mucho decirles, los hermanos, pero la Biblia dice que la cosa se va a poner peor. O sea, si le gusta, estamos en principio de dolores. Y las cosas se van a poner más difíciles. Mucha de la palabra se está cumpliendo, hermano. Se está cumpliendo. Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? Anunciar que Él viene. Cristo viene. Amén. Entonces, este letrero, hermano, también significa, ¿verdad?
el amor de Dios. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios, hermano, nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y curiosamente, dice que cuando pusieron el letrero en la cruz, ¿lo pusieron en cuántos idiomas, Juan? ¿Lo pusieron en cuántos idiomas? En 3 idiomas. ¿Por qué en 3 idiomas? ¿Por qué no 1? ¿O 2? ¿O 4? ¿Por qué 3? Eran las 3 lenguas que se manejaban en ese entonces. Podríamos decirlo así, del mundo conocido eran las lenguas que se manejaban ahí en ese momento. Fíjese, entonces, el hebreo era la lengua de Israel, la lengua de la religión. Latín era la lengua de los romanos, o sea, la lengua de la ley y del gobierno. Y el griego era la lengua de Grecia, la lengua de la cultura. Cualquiera que pasaba por ahí podía leer y podía entender que ahí decía: este es el rey de los judíos. Si pasaba uno que leía hebreo, lo leía y lo entendía. Si pasaba uno que leía latín, no había lío. Si pasaba uno y leía griego, lo entendía. Esto nos enseña que no hay excusa. Todos aquí sabemos quién es Jesús, ¿sí o no? Todos aquí sabemos qué es lo que necesitamos para ser salvos, ¿sí o no? Todo mundo aquí sabe cómo nos debemos de portar, ¿sí o no? Y luego, ¿por qué leemos? ¿Por qué creemos que está en inglés el letrero? Esto nos enseña, hermano, que Él se provee, ¿verdad?, de diversas maneras, de diversas formas de hablarnos. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros, Dios tiene una manera especial de hablarnos a cada uno de nosotros? Hay una manera especial en la que nos habla. Por ejemplo, usted, ¿cuántos hijos tiene? 3, 4, se acordó del otro de repente, ¿no? ¿Y a los 4 les habla igualito? No se puede, ¿no? A mí mis hijos me dicen, gracias a la hermana Marisol que aquí me hizo exponer a mis hijos, ¿se acuerda? ¿Verdad? Me dijo, oye, ¿y por qué no me hablas igual que a Michelle? ¿Por qué no le hablo igual que a Michelle? Porque no es niña, porque no tiene 6 años, ¿está de acuerdo? No le voy a hablar de la misma manera a una niña de 6 años. No le voy a hablar igual a una niña de 7 años, ¿verdad?, que a un chavo de 20 años. Es totalmente diferente. ¿Está de acuerdo? Imagínese yo hablándole a Michelle como niño de 20 años, como joven de 20 años, exigiéndole cosas de un joven de 20 años. ¿No? Ahora imagíneme hablando al joven de 20 años. Así quisiera que le hable, ¿verdad? Son sexos diferentes, hombre y mujer. No les vas a hablar igual. A la niña, por inercia, todo mundo ve a una niña y ¿qué hacen? Luego, ¿verdad? Y a un niño, pues también, pero como es un poquito más rudito el trato, ¿verdad? Si nosotros aquí en lo natural como padres así somos, nuestro padre tiene una manera distintiva
de hablarnos a cada uno de nosotros. Tiene una manera especial de hablarle al hermano Miguel, pero jamás se entendería de esa manera la hermana Mari, porque ella tiene otra manera de entender a Dios. Dios tiene una manera especial para hablarle a ella. Fíjese cómo Dios se ocupó de que todo aquel que pasara entendiera lo que decía el letrero. Y el hermano hoy en día tiene diversos idiomas para que usted y yo entendamos. ¿Sabe cuál es el asunto? Que no nos sabemos los 3 idiomas. Es que yo nomás le vengo manejando el inglés, pastor. I'm sorry. Porque Dios tiene muchas maneras de hablar. Por ejemplo, ¿cómo habla Dios? Una manera de hablar de Dios. A través de un sueño, por ejemplo. A través de su palabra, ¿verdad? Hebreos 4:12, ¿qué dice? Hebreos 4:12. ¿Nadie se lo sabe? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que aquí somos 400 gentes y a las 400 gentes la misma palabra les habla en el área que esté viviendo. Digamos que la hermana está en abundancia y la hermana en escasez, y esa misma palabra le habla a las dos. ¿En serio? El hermano está gozoso, la hermana está deprimida, y esa misma palabra tiene el poder de ministrar a los dos. Porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una manera eficaz de Dios de hablar. Por medio de un sueño, por medio de su palabra, por medio de ¿qué más? Por medio de la predicación. ¿Qué está haciendo aquí ahorita el Señor? Hablando. Hablando. ¿Verdad? Otra manera de hablar de Dios. En la oración, ¿verdad? En la oración, hermanos, si nosotros oramos, el Señor nos habla. Amén. Pero mire, siempre nos vamos al bulto. Siempre decimos la predicación, la oración, su palabra, un sueño, su voz audible, escucharlo, ¿verdad? Pero decía algo bien interesante el hermano Miguel. Dios también tiene formas de hablar. Por ejemplo, cuando el Señor utiliza la gramática de la aflicción y estamos metidos en un problema tan fuerte, Dios nos está hablando. Es una manera de Dios de enseñarnos. Vámonos, lo natural siempre nos va a enseñar lo espiritual. ¿Está de acuerdo? Cuando nosotros estamos con nuestros hijos y queremos que aprendan, ¿qué tipo de padre es usted? ¿El que le hace la tarea o el que está todo el día ahí tratando de que entienda? ¿Qué tipo de padre es? Dice, a ver, yo te lo hago con la zurda para que vean que fue tu letra. A ver ya, ¿por qué? ¿No? Porque de plano, no. Bueno, usted con la derecha, ¿no? Usted con la derecha, hermano. Es que no entiendes, mano. ¿En qué le ayuda un padre a un hijo haciéndole la tarea? En absolutamente nada. Nada. De hecho, ¿quién es el beneficiado de hacer la tarea? ¿Quién? Los dos. Mire, el papá ya era, ya está, hijo, órale, vete a jugar. Y el otro, pues bien feliz, bien Felipe, ¿verdad? Pero cuando vienen las broncas, pero cuando viene el examen, ¿qué va a hacer el niño? No va a ir el papá al salón a hacerle con la izquierda, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando llega el examen y resulta que el niño no hacía la tarea, la hacía el papá? Truena. Nosotros los padres, hermano, acompañamos a los niños. ¿Y no se quejan los niños
Cuando los paramos, por ejemplo, párate, para la escuela. Ellos se paran muy contentos y bien felices porque se van a ir a la escuela, ¿sí o no? De un brinco, yo ya me voy a la escuela, papá. ¿Cómo se levantan? ¿Cuántas veces fingieron estar enfermos? ¿No? Qué dolor de cabeza, qué dolor de páncreas, qué dolor de no sé, qué tanta cosa, ¿no? Todos adormilados, es que me duele la muela, hijo, eso es la frente, ¿no? Es que me duele hasta acá. Porque es una aflicción, es algo que... ¿Y uno qué hacía? Sí, mijito, ¿te sientes mal? Hoy no quieres ir a la escuela, quédate 2 semanas. Esas mamás no existen. ¿Qué hacía la mamá? Con esa voz de dulce amor que le caracterizaba. Y esos dedos que sonaban al fondo musicales. Ahora ya no se acuerdan las mamás. ¿Qué decían? Y te me vas a este ritmo, ¿Ah? Te sientas como te sientas, allá te vas a sentir mejor. Ya son abuelitas, ahora ya consienten, ¿verdad? Ahora ya consienten. Lo natural nos enseña lo espiritual, hermanos. Nuestro Padre hace exactamente lo mismo conmigo, con nosotros. A veces nos habla, hermano, en la aflicción. Él permite que entremos en la aflicción. ¿No cree que Él tiene el poder, la autoridad, la facilidad de sacarnos del problema en el que estamos? Claro, y sin la zurda, con la derecha. Bueno, en su caso con la zurda. Pero ¿por qué no lo hace, Juan? Porque si no, no aprendemos. Es necesario, diga conmigo, es necesario. Tenemos que pasar por diversas situaciones, hermano. También de repente nos habla de muchas maneras, nos habla en la aflicción. También tiene otro lenguaje para hablarnos, nos habla en la enfermedad. En la escasez. Porque es bien fácil decir, a ver, ¿cuántos confían en Dios? ¿Cuántos confían en Dios? ¿Y cuando no hay dinero? Solamente, fíjese, no fueron los mismos, amén. Yo me atrevería a pensar que los que han estado en escasez y Dios fue bueno, fueron los que dijeron amén. Yo me acuerdo, hermano, les he platicado. Yo decía que yo confiaba en Dios, que yo tenía anteriormente un trabajo con un buen sueldo. Amigo, ganaba el varo, hermanos. Y yo decía que yo confiaba en Dios. Estaba yo en el instituto. No, pues le pagaba hasta la mensualidad de repente a un amigo ahí, a otro. Hermano, ya le pago tu mensualidad, andaba ahí, ¿no? Que de repente que no tenían y eso, y ahí andaba, ¿no? Y yo bien confiado. Que pues tenía lo necesario, ¿no? Para eso. La seguridad. Y de repente a Dios se le ocurre hablarme. Enseñarme a depender de Él. A mí nunca me gustó, hermanos, ¿te acordarás, mamá? Desde chico yo me quería independizar. Yo me quería salir de mi casa, yo quería comprarme mis cosas y yo por mí mismo. No me gustaba mucho depender, recibir. Y de repente, en tercero de instituto, el Señor me mete a la escuela de aprender a depender de Él. Y me empieza a hablar. Me quedé, hermanos, sin trabajo, sin casa, sin muebles, sin salud. Estuve hospitalizado, creo que todo ese año estuve casi, a cada rato estuve en el hospital. Y se los he platicado muchas veces, ya se acordarán con cuánto vivía yo a la semana. ¿No se acuerdan? ¿No se los he platicado entonces? ¿Sabe cuál era mi ingreso semanal en ese tiempo? 200 pesitos.
Hermana Yasmín, ¿qué hace usted con 200 pesos a la semana? ¿Qué hacemos con 200, Juan? Hoy en día, ¿qué hacemos con 200 pesos? Hermano Andrés, ¿qué hace con 200 pesitos usted? No. Ay, pues ¿qué desayuna, hermano? ¿O dónde desayuna? No, o sea, ahorita, ¿qué hace? Actualmente, ¿qué hacemos con 200 pesos en la bolsa? ¿Una botana? Pues te la compras en Liverpool, ¿o dónde? Un desayunito, ¿no? En la calle, ¿no? Te vas a un restaurante, si quieres, pides unos huevitos, ya te cuestan 180, 190 pesos, con tu juguito. Tu café. ¿Está de acuerdo? O si queremos comer en la casa, ¿qué hacemos con 200 pesos de comer en la casa? Y eso se quedó de costumbre, porque el huevo ya no es barato, ¿eh? Antes para salir de la bronca era huevo, pero ahorita ya no es tan barato, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, y yo con esos 200 pesos eran, pero a la semana, hermano. A la semana. Entonces imagínense, con esos 200 pesos nos íbamos al instituto, le echábamos gas al carro, comprábamos las medicinas, comprábamos la comida, le poníamos loncha a los niños. Entra a la escuela. Deje que Dios le enseñe a depender de usted y lo comprobará. De Dios mismo. A la fecha yo no lo sé. Yo quisiera saber cómo sucedió, no sé. Cuando, hermano, yo estaba acostumbrado a dar, órale, y de repente, me acuerdo que nos pasaba el pastor enfrente, hermanos, junten una ofrenda para él. Y para mí, o sea, el pastor y los hermanos lo hacían con mucho amor, pero yo, ¿cómo cree que me sentía? Porque yo estaba haciendo pedazos mi orgullo. ¿Lo tenía que pasar? Lo tenía que pasar. Y a mí me costaba, hermano. Ya cuando hermano Miguel pasa al frente y dice, ¡ay, otra vez! Pero el Señor tuvo que tratar con esa área. El Señor habla de muchas maneras. Cuando nosotros no estamos siendo perfeccionados en un área, el Señor nos va a hablar de esa manera. Oseas 2:14, ¿qué dice? Esa es otra gramática del Señor, otra manera de hablar del Señor. Oseas 2:14, ¿qué dice? Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré ¿a dónde? A la abundancia. A la playa, a Cancún, a Quintana Roo, a Miami. ¿A dónde? Al desierto. ¿Por qué al desierto? ¿Qué sucede en el desierto? ¿Qué sucede en el desierto? En el desierto Dios habla a tu corazón. ¿Por qué en el desierto? ¿Por qué no me habla en la abundancia? Porque ¿quién escucha en la abundancia? Difícilmente alguien escucha en la abundancia. Porque barriga llena, pero barriga vacía. Un corazón que escucha, un corazón que pone atención. En el desierto, en la enfermedad, en la escasez, en todas esas áreas, es donde uno se detiene y dice, a ver, y ora de verdad. Y dice, Señor, ¿qué está pasando? Y entonces tenemos una plática mutua y aprendemos. Es una manera de hablar del Señor. ¿Sabe por qué no aprendemos? ¿O sabe por qué no salimos? Porque no estamos acostumbrados o amaestrados a escuchar ese tono de voz del Señor.
Cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en escasez, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en problemas, lo que queremos es salir. Inmediatamente nos cerramos, no escuchamos. Pueden ir a tu casa, te pueden visitar, te pueden dar consejos, pueden hacer un montón de cosas, pero no está. Mis hermanos, mi pastor, todo eso lo hacía en amor. Yo me acuerdo, yo el que pagaba las colegiaturas, todo ese año mi pastor me pagó las colegiaturas mías y las de mi esposa. Es que la mujer siempre lleva la contraria, hermanos. No, él nos pagó las colegiaturas. Él me acuerdo que porque hasta dijo, ahí está, lo que acordamos, ahí está, Miguel. Entonces, él lo hacía en amor. ¿Y cómo cree que yo me sentía, hermana Perla? ¿Mal? Se cierra uno, no escucha. ¿Qué me estaba diciendo Dios ahí? ¿Qué me estaba diciendo Dios ahí, hermano Andrés? ¿Cuáles eran las palabras de Dios? Cuando yo llegaba al instituto y ya estaba pagado. ¿No es el sueño de todo mundo? O sea, a lo mejor mis compañeros llegaban y la presión de que tenían que pagar, yo no tenía que pagar. No tenía que disfrutar esa parte. Ahora pregúntenme si la disfruté. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios me estaba diciendo, yo soy tu proveedor, yo quiero que sigas, yo quiero que continúes, yo quiero que avances, yo quiero que aprendas, yo quiero que te prepares. Eso es lo que Dios estaba diciendo. ¿Qué escuchaba Miguel? Eres un miserable, no puedes con tus gastos, mira nada más. Y eso es todo lo que escuchaba. Tenemos que aprender, hermano, que nuestro oído sea afinado a la voz de Dios. Él escribe de muchas maneras, de muchos lenguajes, y hay ese tipo de lenguaje. Es la aflicción, es la enfermedad, es la escasez. Y entre más rápido aprendamos a escuchar ahí, ¿qué cree? Más rápido vamos a salir. Pero entre más estemos ahí, queja y queja y queja y queja. Pregúnteme qué le pasó al pueblo de Israel 40 años. Hubo una nación entera, 1.8 millones de gentes quejándose. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Si está Dios con nosotros o no está con nosotros? Estuvo caminando en círculo 40 años hasta que se murieron y no avanzaron. Dos de ellos, dos personas de 1.8 millones, dos personas, ¿quiénes? Josué y Caleb. Dijeron, escucharon. Oye, ¿qué nos va a pasar a la tierra de promesas? ¡Vamos! Solamente dos escucharon. Aquellos que son capaces de escuchar, aquellos que son capaces de entender en el área que Dios le está hablando, sale victorioso. Aquel que se queda enfrascado en la situación, difícilmente vas a salir. Por eso yo insisto, hermanos, y siempre les digo, cuando estás en una situación difícil, aprende. ¿Quieres salir? Aprende. ¿Quieres estar estancado ahí? Siéntate. ¿Cómo nos está hablando Dios en este tiempo? Si estamos viviendo una epidemia, hermano, una pandemia emocional, de depresión, de estrés, de enfermedades, cosas emocionales que se están materializando y hoy en día ya son enfermedades. Y ya hay dolores de cabeza, y ya hay colitis, y ya hay situaciones en el estómago, y ya hay...
Dios nos está hablando. El asunto es que, iglesia, no estamos escuchando. Y Dios no lo pone en hebreo, no lo pone en griego, no lo pone en arameo, no lo pone en español, ni en inglés, en chino, mandarín. ¿Y qué cree? Estamos sentados lamentándonos lo que estamos viviendo. Y estamos deteniendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque grandes cosas tiene para nosotros. Pero ahorita estamos acariciando nuestro dolor. Ahorita estamos aquí lamentando todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo. Tenemos que soltarlo, hermanos. Tenemos que soltarlo para que venga lo bueno. Dios nos está hablando. Saca de tu cabeza esa idea de que Dios está enojado contigo, de que Dios te desechó, de que Dios ha quitado su propósito de ti. No es cierto. Dios te está perfeccionando, hermano. Dios te está perfeccionando. Este es un tiempo, hermano. Este es un tiempo para agradecer lo que tenemos, porque es un principio bíblico. El que es fiel en lo poco, ¿qué le sucede, hermana Mara, el que es fiel en lo poco? ¿Y sabe qué hacemos, hermano? ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Quejándose de que no está en lo mucho, preguntándose por qué no está en lo mucho. Y el principio es el mismo. Si no eres fiel en lo poco, ¿para qué te pongo sobre mucho? ¿Está de acuerdo? Entonces Dios nos está hablando. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Entonces no es tiempo de quejarse, no es tiempo de llorar, no es tiempo de murmurar, es tiempo de ir a Él y decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres que aprenda aquí? ¿En qué lenguaje me estás hablando, Señor? Y en cuando captemos la idea del Señor, yo no conozco, lo natural nos enseña lo espiritual. Yo no conozco a una persona que aprobó todos sus exámenes, pero que el profesor y el director quisieron dejarlo en el mismo grado. Una persona que ya aprendió, ¿qué sigue? El siguiente grado. Y cuando ya aprobó ahí, ¿qué sigue? El siguiente grado. Y así hasta que llega a su edad en la que es. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Pues es tiempo de aprender a probar y avanzar. Póngase de pie. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te parece si reflexionamos un momento? Y le preguntamos al Señor qué quiere que aprendamos. ¿Qué es lo que quieres que aprenda Dios? ¿Nunca se ha preguntado por qué estoy viviendo esto? O sea, ¿le ha pasado que dice, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Le ha pasado? Porque a mí sí me pasa. Y justo este tiempo yo le pregunto, ¿por qué me permite? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es momento, hermano, de ir a su presencia, de entrar a esa recámara con Él y de viva voz, hermano: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que aprenda?
Porque hay maneras, hermano, también. Porque hay formas también de pasar. La voluntad de Dios, hermano, debe de ser buena, agradable y perfecta. Pero hay otro tipo de voluntad, hermano, y se llama voluntad permisiva. Cuando yo quiero, hermano, aventarme de aquí de la azotea, si quiero brincar allá, se me antoja, quiero brincar. Y el hermano Miguel me dice, no, ¿cómo crees? ¿Por qué me dice el hermano Miguel que no brinque de ahí de la azotea para allá? ¿Por qué? Porque me voy a mínimo me fracturo. En el peor de los casos, caigo mal. Pero yo lo quiero hacer, hermano Miguel. Y yo voy a estar ahí. Y el hermano Miguel, no. Pero va a llegar un momento en el que voy a cansar al hermano Miguel. ¿Y qué va a decir el hermano Miguel? Órale, pues brinca. Y voy a brincar. ¿Qué me va a pasar, Juan? Me voy a lastimar. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta. El fracturado es la voluntad permisiva. Y tú y yo debemos de tener cuidado de caminar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si Él ha querido que pasemos esto que estamos pasando, tenemos que confiar que es el camino a la bendición, que es el camino a la tierra de promesas. Amén. Y no por estarnos quejando, que bueno, ya, órale pues, ya. Y ahora pues estemos peor. Amén. Así que, ¿qué le parece si cerramos nuestros ojos? Y primeramente vamos a decirle al Señor, si nos hemos quejado, si ha habido murmuración, queja, vamos a pedirle perdón al Señor. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no nos ha gustado el proceso, no nos ha gustado la manera en la que hemos estado viviendo, Señor. Quisiéramos aprender de otras maneras, quisiéramos vivir de otra manera, Señor. Y mi corazón se ha enfriado, y mi corazón se ha quejado, se ha amargado. Pero hoy te quiero pedir perdón, Señor. Pero hoy quiero confesarme delante de ti, Señor. Te pido perdón. Perdóname, Dios, porque no he aceptado todo lo que tú me has dado. No he podido ver, no he podido escuchar todo lo que tú me das, todo lo que tengo, Señor. Hoy por hoy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado, no lo he podido ver, no lo he podido disfrutar, no he podido, Señor, porque he cerrado mis oídos, porque he cerrado mis ojos, Señor, y he dejado de lado tantas bendiciones que me has dado. Señor, perdóname, porque todo lo bueno que me has dado y tendría que estar disfrutando ahorita, Señor, no lo he podido disfrutar. Porque estoy ciego, porque estoy sordo espiritualmente, Señor. Perdóname por toda la queja que he hecho últimamente. Y te pido, por favor, Señor, que me ayudes, que tú abras mi oído, que tú abras mis ojos, Señor, y pueda yo aprender en esta noche, en este tiempo, en este proceso, todo lo que tú quieres para mí, todo lo que quieres perfeccionar, todo lo que quieres enseñarme, mi Dios. Sé que estás, ahora entiendo, Señor, sé que estás utilizando este lenguaje, sé que utilizas, Señor, esta gramática, esta voz para hablar a mi vida, para hablar a mi corazón, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos des fuerza, que nos des ánimo, que podamos aprender, Señor, en toda esta situación, que podamos crecer, que podamos ser sensibles, humildes a las cosas que no hemos sido capaces de madurar, que no hemos sido capaces de entender, mi Dios.
Tú has permitido, Señor, que vivamos todo esto. Hay un propósito en todo esto. Tú no te equivocas, Señor. Tu palabra enseña que tus pensamientos son de bien para cada uno de nosotros. Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? ¿Qué es lo que quieres que... ¿Qué es lo que tenemos que aprender, Dios? ¿Qué es lo que quieres cambiar en mí? Reflexiona un poco en tus debilidades. Reflexiona un poquito en qué te ha costado trabajo cambiar. ¿En qué te ha costado trabajo cambiar? ¿En la fe? ¿En el amor al prójimo? ¿En qué te ha costado trabajo cambiar? Y trata de relacionarlo con el proceso que estás viviendo. Y vamos a pasar silencio un momento para que el Señor nos hable y nos diga: yo quiero trabajar. Reflexiona un poquito. ¿Cuál crees que sea tu debilidad? ¿Cuál crees que es tu punto débil? Y relaciónalo con lo que estás viviendo. Y el Señor te va a hablar ahorita. Guardamos silencio. Deja que el Señor te hable. Deja que el Señor te hable. Una idea, él no quería vivir eso físicamente, pero aceptó la voluntad diciéndole: mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y ante un no, el Padre en Getsemaní se levantó, aceptó la voluntad, vivió el castigo que nos correspondía y triunfó en la cruz. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así que confía. Vamos a hacer algo. Pon tu mano en tu corazón. Pon tu mano en tu corazón. Amén. Pon tu mano en tu corazón. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo decido confiar. La verdad, no entiendo muchas cosas. Me niego a vivir muchas de ellas. Tengo miedo a experimentar cosas difíciles, pero decido confiar en ti, aceptar tu voluntad, creyendo
firmemente en que tú quieres lo mejor de mí. Hablo en fe, declarando que recibiré de ti tu buena voluntad, agradable y perfecta. En ti confío y te agradezco por todo lo que tengo ahora y también por todo lo que tendré después de esto.